Hola, bienvenidos a Mafikun. El problema de hoy trata de interpretar un espectro de masas. El problema lo que nos pregunta es, nos dan el espectro de masas de una sustancia desconocida y nos preguntan si ese espectro de masas corresponde a la cocaína o corresponde a una anfetamina, ¿vale? En primer lugar vamos a recordar que era un espectro de masas. Un espectro de masas es una técnica que consiste en coger una muestra, atomizarla e ionizarla a través de una de electrones y después, a partir de los fragmentos de esa molécula, podemos averiguar de qué molécula se trata. En un espectro de masas lo que se representa siempre en el eje vertical es la intensidad relativa en tanto por ciento. Se toma el pico más abundante, que en este caso sería el de 82, que se le denomina pico base, ¿de acuerdo? A ese se le da el 100% y el resto el porcentaje relativo a este pico. Otro pico muy importante en un espectro de masas es este de aquí, que es el de mayor masa. Recordad que en el eje horizontal lo que se representa es la masa del fragmento respecto a su carga. El pico que más masa tiene, en este caso, es el 303. Este pico se conoce como ion molecular y es muy importante porque nos da la masa molecular de la sustancia que hemos introducido en el espectrómetro de masas. Por lo tanto, simplemente comparando este pico con las masas moleculares de la cocaína y la anfetamina, podemos determinar fácilmente que la sustancia cuyo espectro de masas hay en la pizarra es de la cocaína, ¿de acuerdo? Piensa que este pico de aquí es la masa molecular menos un electrón, por lo tanto coincide con la masa molecular del compuesto, ¿vale? Una vez determinado de qué compuesto se trata, hay una segunda parte de este problema y nos dicen que cuál sería el volumen que ocuparía un mol de cocaína en estado gaseoso a 250 grados y una atmósfera de presión, suponiendo que se comportara como un gas ideal. Bueno, entonces deberíamos recordar la ecuación de los gases ideales: presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y aquí deberíamos despejar el volumen. Fijaos que N por R por T partido presión. Simplemente debemos sustituir el número de moles como es el volumen de un solo mol, pues será 1. Vamos a utilizar la constante de los gases ideales en atmósferas por litro. Serían 0,082. La temperatura la tenemos en grados centígrados, hay que pasarla a grados Kelvin. 250 grados, hay que sumarle 273. Esto me da 523 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Y por último, la presión la podemos dejar en atmósferas, ¿vale? Si hacemos esta operación, obtendremos el volumen que ocuparía un mol de cocaína. 0,082 por 523 me da 42,88, ¿vale? Lógicamente serían decímetros cúbicos. Vale, me da litros, puesto que he utilizado la R, que es atmósferas litros Kelvin mol, ¿de acuerdo? Vale, y luego por último me decían que recordáramos cuál es la diferencia entre un gas ideal y un gas real. Principalmente son dos diferencias. La primera diferencia es que las moléculas de un gas real tienen volumen. Dependiendo de qué moléculas sean, tendrán un volumen más grande o un volumen más pequeño. En cambio, las moléculas de un gas ideal se considera que su volumen es 0. Por lo tanto, las moléculas de un gas ideal no tienen volumen, ¿vale? Y la segunda diferencia que hay entre un gas real y un gas ideal es que en un gas real existen fuerzas de interacción entre las moléculas del gas y en un gas ideal se considera que no hay ninguna fuerza intermolecular entre las moléculas del gas. Por lo tanto, no hay fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Vale. Recordad que el concepto de gas ideal es un modelo
que nos permite estudiar los gases de una forma mucho más sencilla y general, sin tener en cuenta las particularidades de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.